Capítulo 5 del libro Fe y Futuro. ¿Bajo qué aspectos se presentará la Iglesia en el año 2000? El entonces sacerdote y profesor de teología en Tubinga y luego en Ratisbona, Dr. Joseph Ratzinger, emitía en Alemania una serie de charlas en un programa radiofónico. La editorial Kösel Verlag de München las reunió en 1970, publicando con ellas un libro de 5 capítulos titulado Glaube und Zukunft, traducido al año siguiente al español como Fe y Futuro. Reproducimos aquí, por su riqueza y candente actualidad, el 5º capítulo del mencionado libro. El teólogo no es un adivino. Tampoco es un futurólogo que, a partir de factores calculables del presente, hace cálculos sobre el futuro. Su oficio escapa en gran parte al cálculo. Solo mínimamente podría llegar a ser objeto de la futurología, que no es tampoco un arte adivinatoria, sino que establece lo que es calculable y tiene que dejar pendiente lo que no es calculable. Dado que la fe y la Iglesia se adentran hasta esa profundidad del ser humano de la que surge siempre lo nuevo creativo, lo inesperado y no planificado, de ello se deduce que su futuro permanece escondido para nosotros, también en la época de la futurología. ¿Quién hubiera podido predecir, al morir Pío XII, el Concilio Vaticano II o la evolución posconciliar? ¿O quién se hubiera atrevido a predecir el Vaticano I cuando Pío VI, secuestrado por las tropas de la joven República Francesa, murió prisionero en Valence en 1799? Ya 3 años antes, uno de los dirigentes de la República había escrito: «Este viejo ídolo será destruido». Así lo quieren, la libertad y la filosofía. Es de desear que Pío VI viva todavía 2 años para que la filosofía tenga tiempo de completar su obra y de dejar a este lama de Europa sin sucesor. Y pareció que realmente era así, hasta tal punto que se hicieron oraciones fúnebres por el papado, que se daba ya por definitivamente extinguido. Seamos, por consiguiente, prudentes con los pronósticos. Aún es válida la palabra de San Agustín, según la cual el ser humano es un abismo. Nadie puede observar de antemano lo que se alza de ese abismo. Y quien cree que la Iglesia no está determinada solo por ese abismo, que es el ser humano, sino que se fundamenta en el abismo mayor e infinito de Dios, tiene motivos más que suficientes para abstenerse de unas predicciones, cuya ingenuidad en el querer tener respuestas podría revelar solo ignorancia histórica. Pero entonces, ¿tiene algún sentido nuestro tema? Puede tenerlo, si uno es consciente de sus límites. Precisamente en tiempos de violentas convulsiones históricas, en las que parece desvanecerse lo que ha sucedido hasta ese momento y abrirse algo que es completamente nuevo, el ser humano necesita reflexionar sobre la historia, que le hace ver, en su justa medida, el instante irrealmente agrandado, y enmarcar de nuevo ese instante en un acontecer que nunca se repite, pero que tampoco pierde nunca su unidad y su contexto. Hemos oído bien, reflexionar sobre la historia, pero esto significa dirigir una mirada al pasado, cuando en realidad esperábamos poner la vista en el futuro. Sí, han oído bien, pero pienso que la reflexión sobre la historia, si es bien entendida, comprende ambas cosas. Una mirada retrospectiva a lo anterior y desde ahí la reflexión sobre las posibilidades y las tareas de lo venidero, que solo se pueden esclarecer si se abarca con la mirada un tramo mayor de camino y uno no se cierra ingenuamente en el hoy. La mirada retrospectiva no permite hacer predicciones del futuro, pero limita la ilusión de lo que se presenta como completamente único y muestra cómo, también en el pasado, ha existido algo comparable, aunque no lo mismo. En lo que hay de desigual entre entonces y hoy, se fundamenta la incertidumbre de nuestros enunciados y la novedad de nuestras tareas. En lo que es igual, se fundamenta la posibilidad de una orientación y una corrección. Nuestra situación eclesial actual es comparable ante todo al periodo del llamado modernismo, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y, en segundo lugar, al final del rococó, la apertura definitiva de la época moderna, con la Ilustración y la Revolución Francesa.
La crisis del modernismo no se realizó por completo, sino que fue interrumpida por las medidas de Pío X y por el cambio de situación espiritual tras la Primera Guerra Mundial. La crisis actual es solo la reanudación, diferida durante mucho tiempo de lo que empezó entonces. Así queda la analogía con la historia de la Iglesia y de la teología en la Ilustración. Quien la analice más detenidamente se sorprenderá por el grado de semejanza entre lo que sucedió entonces y lo que sucede hoy. La Ilustración, como época histórica, no tiene hoy buena fama. Incluso quien sigue tras sus huellas no quiere ser tenido por ilustrado, sino que se distancia del racionalismo de aquella época, demasiado simplista, a su juicio, si se toma la molestia de recordar una historia ya acontecida. Tendríamos ya aquí una primera analogía: el decidido rechazo de la historia, que solo se considera válida como trastero de lo anterior, que no podría ser útil para un hoy completamente nuevo. La certeza, segura de su victoria, de que ahora no se debe actuar ya según la tradición, sino únicamente de modo racional. El papel en general de palabras como racional, transparente y otras semejantes. Todo esto es sorprendentemente parecido entonces y hoy. Pero tal vez, antes que estos datos, a mi juicio negativos, se debería contemplar esa extraña mezcla de unilateralidades e iniciativas positivas, que une a los ilustrados de entonces y de hoy, y que ya no permite que el hoy aparezca como lo que es completamente nuevo y está fuera de toda comparación histórica. La Ilustración tuvo su movimiento litúrgico, en el cual se intentó simplificar la liturgia, reduciéndola a sus estructuras fundamentales y originarias. Había que eliminar los excesos del culto a las reliquias y a los santos, y sobre todo, había que introducir en la liturgia la lengua vernácula, especialmente el canto popular y la participación comunitaria. La Ilustración tuvo su movimiento episcopal, que quería subrayar, frente a una centralización unilateral de Roma, la importancia de los obispos. Tuvo sus componentes democráticos como, por ejemplo, el caso del vicario general de Constanza, Wessenberg, que exigía sínodos diocesanos y provinciales democráticos. Quien lee sus obras cree encontrarse con un progresista de nuestros días. Se pide la abolición del celibato, se admiten solo formularios sacramentales en lengua vernácula, se bendicen matrimonios mixtos, sin el compromiso de la educación de los hijos, etc. Que Wessenberg se preocupara de predicar con regularidad y de elevar el nivel de instrucción religiosa, que quisiera crear un movimiento bíblico y otras muchas iniciativas semejantes, esto solo demuestra una vez más que en aquellas personas no actuaba solo un racionalismo estrecho de miras. No obstante, la impresión sigue siendo que su figura es contradictoria, porque a fin de cuentas usa solo la tijera de poda, de la razón que construye, que puede hacer algunas cosas buenas, pero no es la única herramienta de un jardinero. Una impresión semejante de incoherencia es la que produce la lectura del Sínodo de Pistoia, un concilio de la Ilustración, en el que participaron 234 obispos, que fue celebrado en el norte de Italia en 1786 y que trató de traducir las ideas de reforma de aquel tiempo a la realidad eclesial, pero fracasó. Y no es esta la razón menos importante, por una mezcla de auténtica reforma y racionalismo ingenuo. De nuevo cree uno que está leyendo un libro posconciliar cuando encuentra la tesis de que el ministerio sacerdotal no fue instituido directamente por Cristo, sino que procede únicamente del seno de la Iglesia, la cual es sacerdotal, en su totalidad sin distinción alguna. O cuando oye que una misa sin comunión no tiene sentido, o cuando se describe el primado papal como algo puramente funcional, o a la inversa, cuando se hace hincapié en el derecho divino del episcopado. Ya en 1794 fueron condenadas por Pío VI una gran parte de las proposiciones de Pistoia. La unilateralidad de este sínodo había desacreditado también sus buenos planteamientos. Para saber dónde se encuentran y dónde no los elementos portadores de futuro, me parece que lo más instructivo es reflexionar sobre las personas y sobre los grupos afines de aquella época. Solo podemos elegir, claro está, algunos tipos característicos,
en los que se muestre la amplitud de posibilidades de entonces y, al mismo tiempo, y una vez más, la asombrosa analogía con nuestro tiempo. En efecto, están los progresistas extremos, representados, por ejemplo, por la triste figura del arzobispo parisino Goubel, que siguió valientemente todos los pasos del progreso de su tiempo. Primero, a favor de una Iglesia Nacional Constitucional. Después, como si tampoco esto fuera ya suficiente, renunció solemnemente al sacerdocio, declarando que, desde el feliz inicio de la Revolución, no había ya necesidad de más culto nacional que el de la libertad y la igualdad. Participó en la adoración de la diosa Razón en Notre Dame. Pero al final el progreso pasó también sobre él. Bajo Robespierre, el ateísmo volvió a ser, de pronto, un delito y el exarzobispo fue conducido a la guillotina como ateo y ajusticiado. En Alemania, la situación se presentó más tranquila. Habría que mencionar como progresista clásico, por ejemplo, al director del Georgianum de München, Matthias Fingerloos. En su obra, Wozu sind Geistliche da? ¿Sacerdotes para qué? Explica que el sacerdote debe ser ante todo un maestro del pueblo, que debe instruir al pueblo sobre la agricultura, la ganadería, el cultivo de la fruta, sobre los pararrayos, pero también sobre la música y el arte. Hoy se diría, el sacerdote tiene que ser ante todo un trabajador social y debe ponerse al servicio de la construcción de una sociedad racional, purificada de los irracionalismos. En el centro, como progresista moderado, se podría situar la figura del ya mencionado vicario general de Constanza Wessenberg, que de ningún modo habría participado en una simple reducción de la fe al trabajo social, pero que por otro lado mostraba muy poca comprensión por lo que es orgánico, lo vivo, lo que se sustrae a las puras construcciones de la razón. Un orden de valores completamente distinto lo encontramos en la figura del entonces obispo de Ratisbona, Johann Michael Seiler. Resulta difícil clasificarlo. Las categorías habituales de progresismo y conservadurismo fracasan ante él, como muestra ya el desarrollo de su vida. En 1794, acusado de racionalismo, le retiraron la cátedra de Dillingen. Todavía en 1819, fracasó su nombramiento para obispo de Augsburgo, entre otras razones, por la oposición de Clemens Maria Hofbauer, más tarde canonizado, que siempre lo tuvo por racionalista. Por otro lado, ya en 1806, su discípulo Zimmer fue alejado de la Universidad de Landshut, con el reproche de reaccionario. En esta universidad se hostigaba a Seiler y su círculo como auténticos enemigos de la Ilustración. El mismo hombre, considerado siempre por Hofbauer como racionalista, fue tenido por los verdaderos partidarios del racionalismo como su adversario más peligroso. Tenían razón. De este hombre y del amplio círculo de sus amigos y discípulos surgió un movimiento que tenía en sí mucho más futuro que la arrogante presunción de los racionalistas puros. Seiler era un hombre abierto a todas las cuestiones de su tiempo. La anticuada escolástica jesuítica de Dillingen, en cuyo sistema bien estructurado, hacía bastante tiempo que ya no podía penetrar la realidad, debió parecerle insuficiente. Kant, Jacobi, Schelling y Pestalozzi son sus interlocutores. Para él, la fe no está ligada a un sistema de enunciados, y no se debe mantener mediante la huida a lo irracional, sino que debe subsistir en abierto contraste con el hoy. Pero el mismo Seiler conocía la gran tradición teológica y mística de la Edad Media, con una profundidad insólita en su tiempo, porque no reducía al ser humano al instante presente, sino que sabía que éste solo consigue adentrarse en sí mismo, si se abre con profundo respeto y atención a toda la riqueza de su historia. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.